Me gustan mucho los superhéroes, ¿a quién no? Pero cuando se presentan todos ante tu puerta, todos de golpe, pueden resultar un poco abrumador. Son gente encantadora, pero no tienen mucha paciencia. Y hace 5 años, cuando estaban todos apelotonados ante la puerta de mi casa, dándose empujones, ataviados con sus coloridos trajes como si fueran un puñado de M&M's nerviosos, no podían o quizás no querían entender lo que les decía. No podía salvar a Jane Voladora. Embárcate en un universo donde los libros se encuentran con la ciencia. Apasionate y ve un paso adelante en la búsqueda del conocimiento. Únete a esta aventura donde cada página es un nuevo experimento, un nuevo descubrimiento. ¿Listos? ¿Preparados? A leer. Jenny Normal. Cuento escrito por Anthony Lewis. Las ilustraciones fueron hechas por Naira Nieto Rementería. Yo quería salvar a Jane Voladora más que nadie en el mundo. Era mi mejor amiga, al fin de cuentas, y siempre lo había sido. Cuando íbamos a primaria, agarró por el pescuezo a un niño que se estaba metiendo conmigo y lo sacudió por los pies en mitad del patio hasta que se disculpó. Era evidente que el niño debía los vientos por mí, decidimos más tarde. Cuando cumplió 16 años, le hice su primera capa con una manta ignífuga que robamos del armario del material. Era práctica y preciosa. Una vez, ella rescató mi gato cuando se extravió. Otra vez, yo le hice un sombrero secreto que se activaba cuando volaba demasiado alto. Al parecer, resulta que cuando vuelas por encima de las nubes, te quemas con el sol muy deprisa. E incluso cuando Jane emprendió el vuelo para convertirse en una superheroína profesional y yo me fui a la universidad para convertirme en científica, continuamos siendo amigas. Sin embargo, que tu mejor amiga pueda volar no siempre es fácil de llevar. A veces me sentía un poco eclipsada por ella, especialmente cuando se emocionaba más de la cuenta, lo cual ocurría todo el rato, porque entonces empezaba a flotar sin querer, como si fuera un globo llevado por el aire, de modo que realmente yo me quedaba a su sombra, con los pies pegados al suelo. Y cuando me arrastraba a todas esas fiestas con todos esos superhéroes, siempre me sentía un poco fuera de lugar. Se pasaban el rato comparando sus superpoderes y contando anécdotas sobre los autobuses llenos de niños que habían salvado de los villanos malvados. Pero todas mis historias eran sobre moscas. Sí, sobre moscas, los insectos. Como científica, he pasado muchos años haciendo experimentos con moscas. No es que yo sea una forofa de las moscas, pero a veces resulta más fácil tratar con ellas que con las personas. Son más pequeñas, más simples y se quejan menos. Y si puedes descubrir cómo algo afecta a las moscas, tal vez puedas descubrir cómo eso mismo afecta a los humanos. Por ejemplo, si puedes curar una enfermedad que sufren las moscas, quizás hacerlo pueda ayudarte a curar una enfermedad parecida que tengan las personas. Y eso fue lo que trajo a todos esos superhéroes coloridos y preocupados ante mi puerta. Ahora hará 5 años. Después de años aburriéndolos con mis historias de moscas durante sus fiestas, estos héroes al fin se interesaban por mi ciencia. ¡Jenny Normal!, gritaban. Ojalá no me llamaran así en serio. No creo que el normal sea necesario, aunque supusiera un intento por su parte de ser amables. Todos ellos tenían nombres estupendos como Jake Supercachas o Fiona Invisible, así que supongo que querían hacerme sentir integrada, como si yo fuera una de ellos, y también tuviera un nombre estupendo. Jane Voladora ha contraído la enfermedad de la gelatina verde. Tienes que ayudarla. La enfermedad de la gelatina verde es la que llevo años y años estudiando. Suena un poco tonta, pero en realidad es algo mortalmente serio. Básicamente convierte en gelatina a quien la padece. En aquel entonces era una enfermedad muy común. Al contraerla, primero te salen un montón de ronchas verdes. Luego, al cabo de una semana o así, te conviertes en gelatina,
de arriba a abajo. Nuestros cuerpos están hechos de miles de paqueticos diminutos que se llaman células. Vendrían a ser como bloques de Lego minúsculos, tan pequeños que ni siquiera podemos verlas. La enfermedad de la gelatina verde hace que dichas células revienten, de modo que derraman sus contenidos y queda todo mezclado, como si fuera un puré de guisantes. Durante años, mientras Jane Voladora se dedicaba a salvar el mundo, estuve encerrada en mi laboratorio intentando curar esta enfermedad. Cada pocas semanas, Jane Voladora me mandaba por correo electrónico un montón de artículos de periódico que contaban sus hazañas salvando a la gente de grandes peligros, derrotando alienígenas o cambiando el mundo. Y cada pocas semanas yo progresaba un poquito más en mi pequeña lucha contra la enfermedad de la gelatina verde. Una semana me las arreglé para conseguir que una mosca enferma viviera un poco más antes de convertirse en gelatina. Otra semana puse a prueba algo nuevo y aunque las moscas enfermas se convertían en gelatina igualmente, al menos no contagiaban a las moscas que tenían alrededor. En ese sentido, había progresado un poquito. Ningún rescate dramático de edificios en llamas, ningún gran avance repentino, ni ningún titular en los periódicos. Y sin duda, ninguna vida salvada. Sencillamente me acercaba muy poco a poco a curar la enfermedad de la gelatina verde. En las moscas, porque si podía curarla en las moscas, tal vez algún día podría curarla en las personas. Pero entonces, por pura coincidencia, mi mejor amiga la contrajo. Jane Voladora, aunque a decir verdad, para mí era Jane a secas, tenía problemas. Yo cada día estaba más cerca de poner a prueba en personas el tratamiento que estaba trabajando, pero no era tan sencillo. Podría llevarme unos cuantos años o más, pero Jane estaba enferma en ese preciso instante. El tratamiento funcionaba con las moscas de mis experimentos, pero aquello no significaba que fuera a funcionar con las personas, especialmente los superhéroes. Eso mismo fue lo que les dije a todos esos superhéroes que no paraban de congregarse ante la puerta de mi casa. Ellos querían la cura en ese preciso instante. Les dije que encontrar la dosis adecuada para las personas y asegurarme de que era segura requeriría muchísimas pruebas. Podría tardar años antes de tener una cura de verdad. Yo quería ayudar más que nada en el mundo, pero no podía. Todavía no había encontrado la cura para los humanos. Lo que ocurre con los superhéroes es que están acostumbrados a salirse con la suya. Están acostumbrados a remediar situaciones imposibles, como evitar que un avión se estrellara contra un dinosaurio y así salvar a todo el mundo. Pensaban que esto sería lo mismo, así que insistieron. Pero Jenny normal, dijeron. Ahora te toca a ti. Sabemos que si trabajas muchísimo durante toda la noche podrás dar con la medicina para Jane Voladora y entonces se pondrá bien. Hola pequeños exploradores, estoy emocionado de que estés disfrutando de nuestro audiolibro de ciencias. Queremos saber cuál es tu superhéroe favorito y por qué. Deja tu respuesta en los comentarios, estaré encantado de leerte. Tenían una confianza total, así es como funcionan las cosas, dijeron. Justo cuando piensas que todo está perdido, encuentras la manera de solucionarlo. Siempre es así, y reconozco que me emocioné un poco. ¿Cómo iban a equivocarse todas esas magníficas personas? Eran súper fuertes y podían volar o ser invisibles o estirarse muchísimo o convertirse en pájaros. ¿Cómo no iba a estar de acuerdo con ellos? ¿Qué sabía yo de salvar vidas? Me habían convencido. Así que lo hice. Hice los cálculos y los comprobé 100 y 1000 veces. Hallé la proporción del tamaño entre Jane Voladora y las moscas y por lo tanto la dosis de medicina que necesitaría y se la dimos y funcionó. Bueno, funcionó al principio. Al día siguiente de administrar el tratamiento se sintió un poco mejor y las grandes ronchas verdes empezaron a desaparecer.
Al cabo de 2 días la pillé revoloteando por su cuarto y tuve que arrastrarla hasta la cama para obligarla a descansar. Pero al tercer día volvieron a salirle las ronchas y ni siquiera tenía fuerzas para levantarse de la cama. A veces ni todos los héroes del mundo pueden salvar a una persona. Jane Voladora podía volar, pero no era invencible. Al cabo de una semana más o menos, en una habitación abarrotada de hombres y mujeres ataviados con coloridos trajes y capaces de atravesar paredes o de levantar coches por encima de sus cabezas, Jane Voladora se convirtió en gelatina. Uno por uno, los tristes superhéroes se secaron las lágrimas y salieron en tropel por la ventana para irse volando a casa. Pronto solo quedé yo, Jenny normal, y un pedazo de gelatina. Jane se había ido, jamás podría volver a salvar a nadie. El mundo había perdido a Jane Voladora, pero yo había perdido a mi mejor amiga, Jane. Con el tiempo conseguí volver a trabajar. No había sido capaz de salvar a Jane, pero tal vez podía impedir que más personas se convirtieran en gelatina. Esta vez, sin embargo, lo haría bien. Sabía que me acercaba a la solución, pero que no podía administrar a las personas el mismo tratamiento que a las moscas, así sin más. A ver, piénsalo. Las personas no se parecen en nada a las moscas. Ni siquiera Jane, que podía volar de verdad, se parecía mucho a una mosca. De modo que cambié el tratamiento, poco a poco, hasta que pude curar la enfermedad de la gelatina verde en ratones. Porque si lo piensas, un ratón se parece un poquito más a una persona que a una mosca. Tienen pelo, igual que nosotros tenemos cabellos. Tienen 2 manos y 2 pies, igual que nosotros. El salto entre un ratón y un humano es más pequeño. Al cabo de unos años, pues sí, me llevó años, si un ratón contraía la enfermedad de la gelatina verde, podía curarlo. Entonces llegó el momento de administrar la medicina a unos cuantos humanos de verdad. Desde luego no funcionó a la primera. Al principio la medicina ayudaba a mejorar su situación, pero no acababa de curarlos. Las personas tardaban mucho más en convertirse en gelatina, lo cual es mejor que nada. Lo volví a intentar con un nuevo tratamiento y los pacientes tardaban todavía más en convertirse en gelatina. Al cabo de unos cuantos intentos más, cambiando la medicina un poco a cada intento, finalmente encontré el ingrediente que me faltaba. Llevé a cabo miles de pruebas para que funcionara en las personas, igual que antes había hecho con las moscas y los ratones. Y al final di con el ingrediente que no había probado nunca antes. Cuando lo añadí, al cabo de tantos años intentándolo, la cura finalmente funcionó. Las personas se tomaban la medicina y ya no se convertían en gelatina. Y eso es todo. No pude salvar a Jane Voladora y la echo de menos cada día. Pero ahora, 5 años más tarde, la medicina salva a miles de personas cada año, igual que lo hacía Jane. ¿Cuál era el ingrediente definitivo? El pequeñísimo paso que me había llevado a conseguir una medicina que funcionara para los humanos pasados tantos años de intentos. Sinceramente, es un nombre científico de lo más largo y aburrido. Chloroalcano-neuroenzimas. La mayoría de la gente lo llama Jane. Y así llegamos al final de nuestro emocionante viaje en el mundo de la lectura. Espero que hayas disfrutado de esta hermosa historia. Y por supuesto, si te gustó este video y quieres ver más contenido divertido, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo nos ayudará a seguir creando contenido para ti y otros pequeños exploradores. Gracias por unirte a nosotros en este viaje. Hasta la próxima aventura.